hoy vamos a encontrarnos con Silvio Rodríguez Domínguez. Varias generaciones de cubanos hemos crecido acompañados por sus canciones. A la vida, al amor, la lucha, el recuento. No pocas veces pensamos nuestra realidad desde las sentencias de sus versos. Cuando perdemos un unicornio o encontramos sillas al borde del camino. Guitarra en mano, Silvio ha recorrido mundo y nos ha devuelto en canciones sus esencias. Movimientos sociales y pueblos han hecho suyos sus cantos. Conversemos con Silvio, el muchacho del río Ariguanabo, allí donde generaciones atrás llegaron sus ancestros y se enraizaron. Viajemos junto a él por la memoria familiar y también con su ADN, para conocer otras de las rutas que alimentan el ajiaco que somos los cubanos. Me da mucha alegría que estemos aquí en San Antonio de los Baños, que es un lugar que me imagino evoca recuerdos para usted de su infancia, de su familia. Aquí nací yo, muy cerca de esta, a unos 300 metros de aquí nací yo. ¿La calle cómo se llamaba? Caridad. Caridad número 2,5. Bueno, este es el barrio de La Loma. Aquí en este barrio tenemos a la izquierda el estadio de béisbol, donde de niños jugábamos. La estructura de esta cuadra, es decir, la forma de esta cuadra era parecida a esta casa que tenemos en la esquina aquí. Casi todas las casas eran de madera. En estas calles nosotros jugábamos. A la pelota a veces nos dejaban entrar al estadio, a veces no. Depende de cuando el equipo municipal estaba practicando, que era el equipo Círculo de Artesanos. Y en este barrio nació Silvio y en este barrio nos criamos, Silvio y yo, como niños. Actualmente, como ustedes pueden ver, algunas casas han sido modificadas, como esta. La pueden ver ustedes aquí a mi derecha. Y precisamente los primeros desvelos, los primeros juegos de bolas y de chapata y de pelota lo hicimos en esta cuadra. La casa era muy diferente a lo que ustedes van a ver en la fachada hoy en día. Hoy en día es una casa moderna, es una casa bonita, pero bueno, no es igual. En un rincón de esa casa nació, uno de los rincones más pequeños, nació Silvio. Entonces esta casa y este barrio, en los últimos, vamos a decir que 50 años, se ha transformado demasiado. Es decir, demasiado no, se ha transformado mucho. Ustedes pueden ver que la mayoría de las casas son distintas a lo que yo les relaté. Son casas de mampostería, son casas de bloques, algunas ya tienen placa, otras no. Esta casa en particular, que es la casa de sus abuelos, esta amarilla, el 6610, se ha transformado extraordinariamente. Pero sigue siendo un lugar, y algún día me imagino que el municipio ponga una placa ahí que diga que aquí nació Silvio Rodríguez. Espero eso. Y pensando en sus propias canciones, está incluso la historia cuando era niño de aquel señor que hacía los papalotes, los tirapiedras. Sí, ese era un señor que vivía en la calle Ancha con Caridad. Era como un personaje así del pueblo. Él era parte de una familia que tenían una valla de gallos. Era uno de los hermanos, pero de los más viejos. Y entonces para ganarse unos pesitos hacía papalotes. Después iba y se lo bebía en un bodegón que había un poquito más abajo, que yo lo menciono también en la canción. Se llamaba el Narciso el Mocho, ¿no? Narciso se llamaba. Y le decían el Mocho porque le faltaba un dedo. Y una de las cosas que incluso usted ha mantenido interés a lo largo de su vida, desde su infancia, era el río Ariguanabo. Había otra canción donde dice que el río estaba prohibido, me imagino que por su mamá, por peligroso. Los mayores. Los mayores prohibían el río. Sí. Bueno, y los menores era la libertad. Desafiaban a la prohibición. Exactamente. Entonces, quizás ese mismo río es un buen lugar para comenzar a hablar sobre los orígenes de la familia. Ya lo creo. Yo diría que de los orígenes de todo San Antonio. ¿Ah, sí? Claro. Claro. Este pueblo se hizo aquí porque existía el río.
Ah, qué bien. Estaba leyendo que el pueblo se fundó en 1794, veía los carteles cuando veníamos. Este año hay un aniversario cerrado. Ah, qué bien. Qué bonito el lugar, Silvio, este río. Una naturaleza preciosa y es muy largo este río hacia allá. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta lo que era la laguna de Ariguanabo, que fue destruida, lamentablemente. Y se nutre de varios manantiales que están a través de su corriente, ¿no? Y esta belleza que tú aprecias así ahora es algo que todos los que nacimos aquí en San Antonio crecemos con esto, ¿no? Crecemos con esto. Y es tan impresionante, yo lo dije en unos versitos que escribí alguna vez, que donde quiera que te encuentras a un ariguanabense en cualquier lugar del mundo, siempre hay un momento en que te preguntan, ¿y cómo está el río? A usted le sucede, ¿no? A mí me ha pasado varias veces que me han preguntado, ¿y cómo está el río? Esa preocupación que he visto en los que se van, en los que ya no viven por aquí, también está en muchos de los que vivimos aquí. Y hace poco tiempo, hace unos pocos años, logramos hacer una fundación, la Fundación Ariguanabo, que lucha por darle toda la vida que merece esta maravilla de la naturaleza, no solo el río, sino también sus bosques. Y se consiguió que fuera declarada toda esta zona área protegida. Qué bien. Y entonces estamos en esa lucha. Bueno, veníamos conversando sobre los recuerdos que evocan estos lugares en usted. Ya estamos trabajando con el ADN suyo en el laboratorio, en ese viaje al pasado, pero también nos gustaría establecer un diálogo. Nos remontaremos unos 500 años atrás, o sea, unas 18 generaciones. Pero quisiéramos que dialogara con la historia familiar y me gustaría preguntarle en su memoria cuáles son los recuerdos que tiene sobre de dónde viene la familia, o sea, cuál es el origen de su familia, por el lado materno, por el lado paterno. Conozco más de los orígenes de mi familia materna que del lado paterno, que no son de San Antonio, sino de Vereda Nueva. Y la parte de mi mamá, o sea, los Domínguez. De Argelia. De Argelia, claro, que son los Domínguez. Sus orígenes, yo creo que al menos parte de esa familia viene de las Islas Canarias. No se hablaba mucho en mi infancia de los antepasados. A veces cuando escuchábamos una melodía o algo, mi abuela María León de pronto decía, eso es del tiempo de España, porque tenía esos recuerdos, ¿no?, de su infancia. Mi abuelo también, Félix Domínguez. Yo sé que ellos, mi abuelo sobre todo, era hijo de un señor que hacía las zafras del tabaco en Tampa. Y porque mi abuelo, cuando yo era niño, en varias ocasiones me dijo que había conocido a Martí cuando él era un pequeño en Tampa. Y después yo averigüé un poquito más y supe que era por eso. Entonces, después, cuando él creció, él trabajó en una finca, tengo entendido que le llamaban Los Palomares. Por eso a mi familia materna, a mis tíos, a todo el mundo, en vez de decirle Los Domínguez, le decían aquí en el pueblo Los Palomares. Porque estaban muy relacionados por el trabajo allí. Por ese ¿Y trabajo. producían azúcar
en ese Yo lugar? no sé, yo no creo que fuera azúcar. Todos pasaron por la industria del tabaco. Las mujeres eran despalilladoras y los hombres torcedores. Las mujeres, incluyendo a María León, por ejemplo. María fue despalilladora, claro, claro. Y mi madre temporalmente lo fue, mi tía Kira. Tengo entendido que todas mis tías pasaron en algún momento por el despalillo. Y mi abuelo fue torcedor, eso sí lo supe, cómo no. Todavía él mascaba tabaco. Y él se hacía sus mascadas, se las hacía él. Por eso usted lo dice en la canción, ¿no? Tu rodilla y tu mascada. Y tu corona nevada. Esa canción también recoge esas anécdotas que contaba su abuelo sobre Martí. Ni más ni menos. Que fue aquella historia que incluso usted ha contado, pero recuerdo que en alguna vez que conversamos me habló de cuando su abuelo estaba en la bodega, ¿no? Él lo que contaba, o lo que yo recuerdo que contaba, también fue hace muchos años, es que él estaba en una bodega y de pronto llegó un señor que le dijo, niño, lo escuchó hablar y lo identificó como cubano. Y le dijo, niño, ¿y qué tú haces aquí? Y él le contestó, es que yo soy hijo de fulano de tal que trabaja en el tabaco, en tal tabaquería. Y el señor le contestó, mira qué casualidad, voy a conocer a tu papá porque tal día yo voy a ir a hablar allí. Esa es la historia que contaba. Y ese mi señor abuelo. era Martí. Ese señor era José Martí Pérez. Qué bonito, ¿no? Increíble, sí. Bueno, quizás también nos aventuremos por ese camino en esa búsqueda de la historia y tengamos alguna cosa que contarle. Ojalá. Entonces, estamos hablando del lado de la familia de Argelia y por el lado de Dagoberto, de su papá. Del lado de Dagoberto eran Ortega, Rodríguez Ortega. Son los Ortega de Vereda Nueva. De Vereda Nueva. Yo no Sí. sé, uno de ellos tenía una gasolinera, pero bueno, ya eso es un tipo de negocio muy para acá. Realmente yo no conozco nada de la familia de los Ortega. Si fuéramos a pensar en las dos ramas, ¿qué recibió Silvio de ese legado, de esas historias, de cuánto se compartía, cuando se hablaba de los mayores, de la familia? La decencia. Se hablaba de ser decente, de ser considerado, de tener un comportamiento social correcto. Se hablaba mucho de eso en ambas familias. Y de mi padre creo que recibí el amor a la lectura. Mi padre leía, era un hombre de poca escuela, de pocos colegios. Realmente él a los 6 años ya estaba doblado sobre un surco, mi padre. Pero siempre tuvo un interés tremendo por la lectura. Leía, le gustaba mucho el teatro, iba a ver obras de teatro, le gustaba la poesía. Por mi padre yo conocí la poesía de Martí, la poesía de Guillén. Leía poesía. Era un hombre con segundo grado que leía poesía. Poesía culta, además. Y de mi madre, de la familia de mi madre, creo que su legado principal, aparte de esa cosa moral, social, la música. Todos eran músicos, todos cantaban, empezando por mi abuela. ¿Cantaban en la casa? Cantaban en la casa y se sabían tonadas muy antiguas. Una canción que después yo canté mucho. Hay una canción que cantó con su mamá en uno de sus discos, ¿no? Sí, pero esa es una canción mía. Una canción que yo canté después y la di a conocer y que yo solamente la había escuchado así, sin armonía, sin nada. La había escuchado a capela, primero por mi abuela María y después por mi mamá que también la cantaba.
Es el colibrí. Creo que algún día le oí recitar la letra. ¿La recuerda, la letra del colibrí? Había una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión, y el huracán tronchóla de repente cayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz, y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en el mundo seres que la vida cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí si tú me quieres. Mi canción es el torrente y tú la flor. Qué belleza. Qué maravilla, ¿no? Qué belleza. Y eso lo cantaba María, Eso lo cantaba María, decía que era del tiempo España. que era de los tiempos de España. Y Argelia también lo canta. Del tiempo España, eso es del tiempo España, no de los tiempos de España. No, del tiempo España. Eso es del tiempo España. Y entonces ella cantaba y cantaba Argelia también. Mi madre hizo un dúo con su hermana Orquídea, Kira, cuando eran muy jóvenes, cuando eran adolescentes, y se dieron a conocer en algunas actividades aquí del pueblo. Las acompañaba un amigo en la guitarra, pero querían seguir haciendo eso, pero los prejuicios de la época eran muy rectos en la casa. ¿Qué es eso de ser artista? Cosa que no sufrieron los varones, porque algunos de ellos armaron grupos musicales. ¿Ah, sí? De hecho, un grupo musical que todavía, yo no sé si subsiste aquí en San Antonio, el Jazz Band Mambí. Mi tío Ramiro fue uno de los fundadores, pero antes que Ramiro, Orlando, varios de mis tíos. Hermanos de Argelia. Hermanos de Argelia, todos, eran 11. Eran 11 hermanos. Varios de ellos formaron grupos aquí en San Antonio. Entonces se llamaba Jazz Band Mambí. El Jazz Band Mambí fue la consecuencia, Sí. ya en la época de los jazz bands y Sí. todo eso, en los años 50. ¿Y el dúo de Argelia con su hermana Orquídea tuvo algún nombre? No recuerdo. Ah, No recuerdo. pero probablemente debió tenerlo, ¿no? Sí, sí. Bueno, no fueron como personas que recibieron una educación profesional en la música, pero había una musicalidad, había una... Sí. En la familia había una como música. un don para la música, Sí, ¿no? sí, por eso le decía que de esa familia lo que recibí fue la música. La música. ¿Cree que puede haber algo de genético en la capacidad, que es como una vocación o una... Sí, lo hay de la inteligencia, de las aptitudes. ¿Le gustaría que lo miráramos en su ADN? Debe haberlo en las vocaciones. Lo que le pedimos hacer en su ADN era la mezcla, pero si le gustaría que miráramos eso, lo podemos mirar también. Yo encantado. Bueno, hablando del pasado, Alayón supo que veníamos por aquí y le dijimos que si podíamos... Vive cerca. Vive cerca. Bueno, pues lo invitamos y está por el entorno. Si le parece, lo llamamos para que conversara un poquito magnífico. con él. Siempre que no quiera tirarse al agua, porque... Es peligroso, ¿no? Se tira al río. Bueno, Giraldo, creo que va a quedar. Giraldo estaba por ahí. Sí, aquí estoy. Bueno, esta mañana he hablado bastante, así que espero hablarle lo suficiente para ustedes. Gracias por Nos venir. volvemos a ver muchas otra vez. gracias, Nos sí. volvemos a ver. Qué bueno que está aquí, porque como le habíamos contado también a ustedes, estamos haciendo un viaje a las raíces a través del ADN. Usted que es un investigador tan notable, quizás no en esta misma área, pero cerca en la biología, pero ahora nos estamos moviendo por una ruta que es la ruta de los genes, ¿no?
Y en ese trayecto hablamos también de las historias que aparecen en las memorias familiares, ¿verdad? Entonces, una que otra vez, Silvio lo ha mencionado como su mejor amiguito de la infancia. Creo que se conocieron muy temprano en la vida, Hace 7 décadas más o menos. ¿Tanto así? Sí, sí. Nada más que 74 años hace que nos conocemos. Auxilio. O sea, Muchos años. tenían como 3 años. Teníamos 3 años. Teníamos Porque 3 además años. yo creo que ustedes nacieron cerquita en fecha uno del Sí, otro, él ¿no? es mayor que yo. Ah, él es mayor. Una semana. Y entonces, ¿qué recuerdan ustedes de esa infancia en este San Antonio de los Baños? Bueno, yo tengo muchos recuerdos. Por ejemplo, tengo el recuerdo de que la primera vez que me escapé al río, que no me dejaban venir, me escapé con él. No en este lugar, un poquito más allá, el famoso charco del Negrito. Y Silvio ya sabía nadar, sabía. Y entonces, oye, vamos para arriba para enseñarte a nadar. Y nos fuimos. Yo me fui escondido porque si mi padre me sorprende en eso, ya puedes imaginar las consecuencias. Yo también estaba escondido. Pero tú sabías, yo no sabía nada. Entonces, bueno, ahí, Yo sabía esconderme. ahí empecé yo a hacer los primeros pininos de nadar. Después fuimos varias veces más. Agarramos cierta confianza y nos íbamos. Mi padre nada más que iba al río, me dejaba ir al río cuando él iba. Que él pescaba aquí y yo iba al río con él. Y aquí mi familia tenía un botecito y íbamos y eso. Pero solo nunca pude yo poner un pie aquí si no era con él. Entonces ya la primera vez él me dio como el bautismo del río. Entonces, ¿Y le enseñó a nadar? No, empezó, él sabía muy bien ya él se defendía bien, porque él tenía un tío que era uno de los mejores nadadores que había aquí en San Antonio. Roger. Que era Roger. Hermano de Argelia. Exacto. El más chiquito de los hermanos. Que fue novio de mi hermana. Oh. Las cosas de la vida, ¿no? Pero bueno, mi primer maestro aquí está, Ajá. que le debo... ¿Ese fue el mismo día de la cueva? No, la ¿Cómo cueva era? fue después. ¿Y cómo fue lo de la cueva? Él te va a hacer una historia de horror y misterio, ¿no? Tipo Alien, la película Alien, tipo así. La cueva voy a hacer yo la primera historia. Nosotros empezamos con un grupo de espeleología aquí en los años 59 o 60 por ahí. Por ahí. Entonces Silvio venía todos los fines de semana y bueno, como nos veíamos, qué sé yo, oye Silvio, ¿quieres ir con nosotros a las cuevas? Vamos. Y nos fuimos a una cueva que estaba por Alquiza. Había que caminar y tenía muchas galerías, que es la cueva de Sandoval, que es una cueva grande. Entonces ahí habían algunos salones que eran muy chiquitos y había que arrastrarse. Entonces él era muy intrépido, hasta aquel momento creo yo. Y salió en un salón delante de mí, pero cuando era muy estrecho. Y cuando llega tenía en el medio del salón una araña peluda, que él la vio gigantesca. Para mí era del tamaño de una gallina. Yo iba en 4 patas arrastrándome por una galería muy estrecha para llegar al otro salón y de pronto, cerrándome el paso, veo aquel animal, pero además en la punta de mi nariz, así. No es agradable la experiencia, No. lo garantizo. Y era como una gallina tan Era enorme, una cosa aprieta, inmensa, así, Él viró, como una pila de me papas. dijo, oye, mira, a ver, saca eso de ahí porque yo no sigo. Yo todavía no pensaba dedicarme a estudiar Yo araña. empecé a dar patadas para atrás porque este venía. Así me abrió la cara. Le daba patadas en la cara. Decía, dale para atrás, dale para atrás. ¿Qué pasa? Entonces yo tenía como una cosita así larga, un palito, y La cuqueaba. Sí, no, y se fue enseguida, porque esos fue. animales Sí, son inofensivos. Pero bueno, le decía que yo en aquel momento no pensaba Sí. dedicarme a estudiar las arañas años después. Pero bueno, esa es una anécdota de cuevas. Después él me decía, no, ve tú delante. Yo no voy más adelante, ve tú delante. No, y cuando llegaban a la casa que se habían bañado en el río, me imagino que tenían que... No, que había toda Nos un hacían protocolo. así. Sí, sí. Porque el río deja una marca blanca. Cuando Sí. te hacen así, se te queda una rayita blanca. ¿Y cómo burlaban ese...? dábamos tiempo. No, sudar, correr, sudar para que eso se quite. Si había un juego de pelota intermedio, se jugaba pelota, después llegaba uno sudado de la pelota y Claro, ya se desaparecía eso. No, había Porque que usar además, truco. frente a Caridad 2 y medio, había como un campito de pelota. o- Campito no, un estadio. Ajá. Está el estadio de Ahí pelota. está todavía. Está detrás Ahí aquí. está. Aquí. Así que tienen anécdotas muchísimas juntos, ¿no? No, sí. Unas cuantas, De unas aquí del cuantas. río, muchas. Y es que realmente
una vez hablando, él y yo, no me acuerdo ahora en qué momento que hemos hablado tanto en los últimos años, estábamos rememorando, bueno, cuando nosotros empezamos a pensar, a preocuparnos por el río. Y yo le decía, yo creo que desde siempre, desde que empezamos a nadar aquí, nos preocupamos por el río. Porque es que nuestra familia se preocupaba por el río. Los que nacimos aquí nos hemos preocupado por el río. Yo recuerdo que hace muchos años se dio una actividad en una cafetería en el Ojo de Agua. Y nos invitaron a los dos, estábamos los dos allá. Y ese día empezamos a soñar. ¿Por qué esto no se hace un área protegida, te acuerdas? ¿Por qué no se escribe un libro? Hace muchos años. Eso fue a principios de los 80, yo creo. Por ahí. El área protegida ya es. Fue una tarea fuerte. Sí. Pero hay que luchar por ella todavía. Hay muchas cosas que hacer. Sí. Principal responsable. Él es el principal responsable. ¿Alguna vez oyó hablar del abuelo de Félix? ¿Cómo no? Le decía esta mañana al director, cuando estábamos filmando en casa de donde nació Silvio, el abuelo era como un patriarca, Félix. Lo recuerdo sentado en la sala, en un sillón, siempre con una ropa blanca. A mí se me daba un aire a Calixto García, el general. Se me daba un aire a él. Era ese señor rosado, más bien de entrado bien, grueso, de aquel bigote blanco y su rosadez en la... Era un hombre, además un hombre de pocas palabras, pero preciso. ¿Era un hombre alto también? No recuerdo haberlo visto de pie, ¿no? Siempre sentado en el sillón. Yo entraba con mucho cuidado porque acá me decía, oye, no, el abuelo déjalo tranquilo, que no sé qué. Y casi toda la actividad nosotros lo hacíamos en el patio, que era un patio con muchos árboles. Y además siempre a nosotros nos guardiaban allí cuando estábamos en la casa. Pero yo recuerdo que él no era un hombre de muchas palabras, por lo menos yo lo oía hablar poco. No hablaba mucho. Pero la impresión que me daba era que yo soy el jefe de esta casa. Total. Esa es la impresión que a mí me da. ¿Ah, sí? Sí, sin hablar una palabra. Sí, o sea, su figura imponía una autoridad Sí, cómo no. En la familia, ¿no? Sí, como no. Patriarca. Exactamente, era eso, como el patriarca de esa sala, de esa casa, de esa familia, que se reunían los fines de semana todo el mundo ahí a comer. Ellos iban para casa del abuelo. Aquello era un hervidero. ¿El abuelo vivía en qué calle? ¿Se acuerda? En Caridad. También vivía en Caridad 2 y medio. ¿Dónde vivo yo? Es claro. Sí. Qué bien. Bueno, pues ha sido de verdad que muy interesante y motivador esta posibilidad de encontrarnos, ¿no? Ya seguramente Silvio le contará sobre nuestros hallazgos porque nos vamos a ver pronto para comunicarle los resultados de su ADN y también de una investigación, porque yo estoy haciendo aquí preguntas y cómo se llamaba el abuelo y el bisabuelo o la bisabuela, porque vamos a seguir indagando hacia el pasado tan lejos como podamos llegar, ¿sabes? A ver si encontramos a los canarios o a los asturianos, quién fue el primero que llegó aquí. Sí? ¿Quién sabe? Bueno, y esos dos amiguitos que venían al río, que jugaban a la pelota, que se veían seguro en el parque y veían a las muchachitas de la época y conversaban con ellas. ¿Cuándo se separan? Bueno, eso es una curiosidad nada más, ¿no? Yo no recuerdo. Yo nunca me sentí separado de Giraldo, la verdad. Las circunstancias, mis padres, a veces tuve que pasar un periodo aquí en San Antonio porque mis padres se separaron, después volvimos para La Habana, pero siempre como San Antonio mantuve el vínculo familiar porque casi toda mi familia vivía aquí y siempre que venía era raro que no viera a Giraldo. A veces ni siquiera por visitarlo, sino porque pasaba por la puerta de su casa y o veía a su mamá, o veía a su papá, o veía a una de sus hermanas, o lo veía a él, o me asomaba y saludaba y seguía. Como son esas relaciones así Sí, de... porque usted en algún momento dijo que estaba haciendo aquellos exámenes para el Instituto del Vedado y ya se fue a estudiar allá también, ¿no? Claro, claro. Y esa fue la partida. Fue, sí, justamente con el triunfo de la Revolución, es mi segunda partida de San Antonio. Y entonces ahí fueron unos años en que también estuve, por ejemplo, te pongo el ejemplo con Vicente Feliu, a quien conocí cuando estábamos cursando el tercer año de secundaria. Yo en la nocturna y él en la diurna. En La Habana. En La Habana, en las antiguas pías de La Habana. Manrique y San Rafael.
Vicente era dirigente estudiantil, súper entusiasta. Yo trabajaba como aprendiz de dibujante en el semanario Mella. Tenía yo 15 años y Vicente 14. Ahí, a los 2 años después, nos dejamos de ver porque yo entré a las Fuerzas Armadas en el primer llamado de servicio militar y él se fue a recoger café a Oriente, no sé, una cosa así. Cuando regreso a los 3 años, ya yo tocaba la guitarra porque había aprendido un poco a tocar la guitarra y hacía canciones en el ejército. Y cuando conozco a Vicente, cuando veo a Vicente, también tocaba la guitarra y hacía canciones. Y los dos nos preguntamos, pero ¿y tú cómo? Y yo dije, no, yo me empaté con una guitarra y estoy tocando. ¿Y tú? Yo igual. Y Giraldo entonces se hizo investigador, ¿no? Se inclinó por la investigación. La guitarra de Giraldo fueron las arañas. No, aquí en aquella época, en el año 59, había un grupo que se llamaba el Grupo Kepler, que era una serie de profesionales médicos y abogados que eran aficionados a la astronomía. Y me adoptaron a mí porque yo era muy fastidioso preguntando y era así. Creo que lo soy todavía. Entonces, a lo mejor Silvio le hizo la canción del escaramujo. Bueno, no, me adoptaron como el Benjamín de aquel grupo y yo empecé a mis primeras observaciones en telescopio y lo hice con esa gente. Y entonces parece que eso también me inclinó. Yo después hice el preuniversitario en Artemisa, en el Instituto Eduardo García Lavandero, y ahí fue la época aquella que nos veíamos muy esporádicamente, cuando íbamos a cuevas y eso. Entonces yo ya había decidido la ciencia, ya estaba decidida, y bueno, me dediqué a eso. Pero hay una cuestión importante, interesante, que yo quería mencionar, porque a veces personas que no se dedican a la ciencia, como es el caso de Silvio, tienen que ver mucho con la ciencia. Silvio tiene una canción que se llama Causas y Azares, que es del año 84, si no me equivoco. Por ahí, sí. Que esa es la evolución. Esa es la cuchilla de Ockham que mejor explica la evolución. Los problemas de Juan cuando se levantó por la mañana y que no sabía lo que le esperaba. Exactamente, esa es la evolución. Esa canción Causas y Azares me ha inspirado. Yo la uso en las clases, yo la pongo a los alumnos y les digo, interprétenme la canción, porque es una canción. Otra canción que es demoledora es la famosa Leyenda de los Tres Hermanos. Leyenda se llama. La Leyenda de los Tres Hermanos, que es más posterior, yo creo que un poquito más para acá. Sí, sí. El que miraba los pies y se miraba para adelante y se caía. Esa es la ciencia también. Sí. Entonces, Eduardo Aute decía que esa era la canción más incrédula que él había oído. Entonces, nosotros tratábamos de explicar, él me decía, bueno, me decía Fábula Silvio, de los Tres Hermanos. es la fábula de los Tres Hermanos. Él decía, es mi aproximación a eso. Y yo le decía, oye, pero que te has aproximado mucho. Te has aproximado a lograr explicar algo que a veces en libros de 800 páginas no está bien explicado. Así que eso es algo, creo que positivo, que también hemos ganado con la poesía y la canción de Silvio. Qué amistad más linda la de ustedes, de verdad que sí. Es toda una vida, es también una historia de familia, ¿no? Una amistad como esta es una historia Así de es. familia. El gran amigo. Gran hermano. Un momentito, doctora. Ella es la ingeniera Olimpia Calderón. Oh, encantada, Olimpia, ¿cómo estás? Doctora, Mucho ¿cómo gusto. están? Mucho gusto. Qué bien, una mujer a cargo de las tareas. ¿Quién mejor? Entonces, Silvio, este es el sitio donde usted graba sus canciones. Donde además de otros músicos, yo también grabo mis canciones. Y aquí se graban muchas cosas, aquí se han grabado muchos discos lindos, maravillosos, obras de Leo Brauer, aquí grabamos a Omara con Chucho un disco para piano, hemos hecho maravillas. Ayudamos mucho a los estudiantes de música de aquí cerca de Lisa, también nos dedicamos a eso un poco. No sé, pero mirando todo esto que hay aquí, me da la impresión de que es como un laboratorio. Me ubico en el laboratorio nuestro, que está con varias secciones, ¿no? Y cosas que ocurren, y aquí esto parece igual, un laboratorio, pero de hacer música, ¿no? Es como un laboratorio. Aquí se reciben las señales, como cuando en un laboratorio se reciben las muestras. Ajá. Ajá. Entonces aquí se reciben las señales que vienen del otro lugar y se mezclan, se
se componen de manera que después la música suene armónica, suene en los distintos planos donde tienen que ir, en fin, es un laboratorio. ¿Cuántos años tiene este laboratorio de Ojalá? Casi 30 años. Empezamos el 25 de noviembre del 95. Va a cumplir entonces ahora en 2025 30 años. y casi cerca de su propio cumpleaños. Muy cerquita, a 4 días. Bueno, pues me gustaría ver también, si me La lo otra permite, parte. la otra parte. Vamos para allá, vamos para allá. Encantado, Olimpia. Encantada, un placer. Aquí, esta es la otra parte Del laboratorio. del laboratorio musical. Aquí es donde se ubican los músicos, donde se ponen los micrófonos, donde enviamos la señal Hacia a donde se Olimpia, analiza. a donde está allí y se- Olimpia, sí. Perdone mi curiosidad, pero aquí hay unos libros que veo que son unos libros antiguos. ¿Es algún diario de la familia? ¿Alguna...? Es más bien, son diarios y anotaciones de un miembro de la familia. ¿Son suyas? Son mías, son mías. Ay, qué bonito. Son los libros con los que tiene escritas sus canciones, Silvio. Algunas de mis canciones son las canciones que escribí en aquel viaje que hice en el Playa Girón en el año 69. ¿Esos son dibujos suyos? Son dibujos míos, sí, que hacía allí en el barco. Veía delfines en el mar y ¿Y esta pluma tiene algún significado? esa pluma me la regaló Vicente Feliu cuando yo me iba en el Playa Girón y con esa pluma escribí todo lo que escribí. Por cierto, no era tinta porque no había tinta, no había forma de conseguir tinta, ahí era rojo acetil. Lo que usaba. Pero Playa Girón dice aquí que fue en 1969. Sí, sí. Tiene un valor muy especial para usted porque estamos en 2024, ¿no? Claro, claro, muchos años. Y lo Después la acompaña. llevamos a Angola y los dos trabajamos con esa pluma. Ah, qué bien, qué bonito. Y aquí veo un dibujo, es suyo, un dibujo, ¿no? Usted- Sí, eso se lo mandamos a mi hija Violeta, que era una niñita por entonces, cuando estábamos en Angola, año 76. Qué bonito. Es una jirafa. Una jirafa. Y ahí están Vicente y yo ahí sobre una jirafa, y un mono enredado en con los la pies. mona cuca y un pionero Ah, qué bien, angolano. qué bonito. Cuánta historia, ¿no? También de la familia. sí. Gracias por dejarnos llegar a estos recuerdos suyos también, ¿no? Gracias a ustedes por interesarse. ¿Sabe que me estaba acordando en la entrevista anterior que tuvimos? Habíamos hablado de una musicalidad en la familia. Habíamos hablado de Argelia y Orquídea, Kira, que tenían aquel dúo de las hermanitas. sí. Habíamos hablado de los hermanos de Argelia con la Jazz Band Mambí y de María, que también decía, esto es una canción del tiempo España. Del tiempo español. Y cuando conversamos sobre eso, le decía que los genetistas también están investigando, bueno, se están metiendo en todas partes, un poco curiosos, sobre nuestras, digamos, capacidades o nuestros dones musicales. Y hay una capacidad que tenemos los seres humanos todos que se pone a prueba cuando la persona escucha una tonada y la capacidad para repetir esa tonada. Es un proceso muy complejo, no sé si alguna vez ha reparado en eso, o sea, usted escucha unas notas, su cerebro capta esas notas, le da una orden a unos músculos que son los músculos que están aquí para vocalizar y lo manda a repetir la misma nota. Cuando la persona entonces repite la nota, el cerebro compara con la nota que escuchó y vuelve a darle una orden a esos músculos para ajustarlo a la melodía que escuchó. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a mirar en su ADN. Esa capacidad específicamente
porque todo parece indicar que aunque es una capacidad que tenemos todos, alguien o algunos, como es mi caso, por ejemplo, no somos capaces de repetir esa tonada de manera muy similar a lo que escuchamos, aunque puede querer acercarme a eso, ¿no? Entonces, cuando en esa conversación que tuvimos allá en el río, le hablaba de eso, eso es exactamente lo que estamos buscando en el laboratorio para comentarle con sus resultados. Ojalá no encuentren demasiadas deficiencias, que el oído humano generalmente sí detecta. Bueno, ya veremos. Con ayuda del cerebro, claro. Ya veremos. Me decía que esta es su guitarra. Sí, doctora, con esta hemos hecho muchos conciertos, muchos. Qué bonitos arpegios, ¿no? Gracias, doctora. ¿Lo dije bien? Muy bien. Le agradezco a Min que me haya traído este disco porque es su primer disco. Y me gustaría comenzar, si usted me lo permite, leyendo algo que usted escribió como preámbulo a este disco que está dedicado a Violeta. Dice: la canción no se hizo para la escena y el libro no es el pretexto de la poesía. Conforme un hijo nunca aparece antes que el amor. Lo primero de todo es el misterioso corazón del fuego, el rayo incendiando la pradera, la espontánea pero lógica naturaleza misma que no pone un árbol donde no hay simiente, ni un río, ni un sol, ni una montaña sin antes preparar, con señora paciencia, la aparición de sus milagros. Así empezó la canción siempre, como un milagro preparado por muchos más milagros, andando con el hombre. Este disco es el resultado de que una madre cantara desde siempre y de un secreto placer de escucharle tararear al jabón y la ropa, a los frijoles, al piso y la bayeta. Yo creo que Silvio aquí en estas palabras está diciendo que su música es un milagro que hizo Argelia, ¿no? Y que hizo María. Sin duda Argelia y otras circunstancias también, porque Argelia también es producto de sus circunstancias y todo es como un devenir, ¿no? Es lo que quiere decir, que en definitiva nadie inventa nada, porque todo ya es de una manera o de otra y se reúne en una persona y parece nuevo, siempre parece nuevo. Ese es el milagro de la vida. Entonces, desde ahí me gustaría empezar esta última parte del viaje, desde ese milagro de la vida, que en el caso de su vida, bueno, es un milagro, el milagro más cercano lo hacen Argelia y Dagoberto, ¿no? Claro. Entonces le propongo, para empezar por ahí, esta es la carpeta, le voy a dar una copia de su nuevo árbol genealógico, el que hemos hecho a partir de nuestra investigación, y le propongo que tenga esa parte del árbol, esa copia del árbol para nosotros irle contando cómo llegamos hasta ahí. Aquí está, Silvio, cómo se recogió su nacimiento en San Antonio de los Baños. Esta es la escritura original donde consta su nacimiento, donde se le declara en el registro civil que a las 4:30 de la mañana del día 29 de noviembre del año 1946, en Caridad 2,5, que quedaba en el barrio norte de la ciudad de San Antonio de los Baños, usted nació hijo de Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega y de Argelia Domínguez León. Ahí empezamos a reconstruir sus ancestros, ¿no? En lo sucesivo. Para reconstruir sus ancestros, entonces, buscamos el nacimiento de Argelia y también encontramos los datos del registro de Argelia. Le voy a leer algunos pedacitos y usted después leerá con toda paciencia esta historia. En el caso de Argelia,
fue Francisco Domínguez Jiménez. Vivía en Jesús Planas 55. Ajá. Que era, bueno, en este caso un hombre mayor de edad y que venía a declarar como abuelo paterno el nacimiento de una niña en el domicilio de sus padres que había nacido en el día 7 de noviembre del año 1925 y nació a las 8:30 de la noche, Argelia. Ahí, bueno, ellos aluden a que ella es hija legítima de Félix María Domínguez Rodríguez, en realidad era Félix María Pascasio Domínguez Rodríguez, y de María León Rangel, que ambos eran naturales y vecinos de San Antonio de los Baños. Félix María Domínguez era tabaquero, se declara aquí. Y la esposa, en este caso María, bueno, ocupada en las labores de la casa, lo cual era común en la época. Pero también fuimos a buscar las evidencias del nacimiento de Dagoberto. Y en el caso de Dagoberto, encontramos su nacimiento recogido en Vereda Nueva. Bueno, pues supimos que compareció su propia madre, Isabel Ortega, que en realidad se llamaba Eufemia Isabel Ortega Sosa, y declaró el nacimiento de su hijo, que había sido a las 11 de la noche del día 10 de marzo de 1922, había nacido. Y en este punto de la historia, nos gustaría irnos por un camino en el que usted nos motivó cuando nos contó primero sobre los oficios de la familia y particularmente el oficio de tabaquero. Y ahí encontramos, entre a los que pudimos acceder, empezamos a ver desde 1908 los viajes de Félix Domínguez, Mi abuelo. su abuelo, a Tampa. Con su padre. Era un reto, sí, era un reto confirmar que era él, porque podría haber otra persona que se llamara Félix Domínguez. Pero si usted se fija aquí, en 1908, en este barco que era el Olivete, se habla de un Félix Domínguez de 21 años, cubano, que va con el padre Francisco Domínguez. Y cuando declara su dirección, dice Jesús Plana 55, en San Antonio de los Baños. Mírenlo aquí, San Antonio de los Baños. Que era la dirección del padre. La dirección incluso donde nació Argelia. Claro. En la inscripción de nacimiento de Argelia, en Jesús Plana 55. Eso nos permitió integrar esa información y darnos cuenta que estábamos encontrando al papá de Argelia, claro, viajando, que es su abuelo, a Estados Unidos. Y este es un hallazgo de verdad que fue muy interesante, porque esto es en 1912 y ahí va Félix Domínguez, pero va María León. Ah, mi abuela. Va su abuela. Claro, es que allí nacieron, en Tampa nacieron por lo menos 2 de mis tíos. Sí, creo que nació Adela, ¿no? Roberto fue uno, me Adelfa. Adelfa. Adelfa nació allí. Adelfa y Roberto. Pero esta vez van Félix, va María y va Lidia. Ah, Lidia. La mamá de Héctor y Senia, que usted me la mostró en la foto. Exactamente. Entonces, en este viaje, otra vez en el Olivete, están viajando su abuelo, está viajando la esposa, o sea, su abuela María León y su tía Lidia. Claro. Qué interesante. Entonces, esto, bueno, cada vez se conectó mucho más con la canción del abuelo, claro, que en Tampa habló con Martí. Entonces, quiero proponerle que lea esto que le he marcado aquí, porque investigamos qué cosa era el barco Olivete, qué hacía. Pues dice: la increíble historia del Olivete, el vapor que utilizó Martí. Pocos buques han estado tan ligados a Cuba como el vapor Olivete,
botado al agua el 15 de julio de 1887. La nave fue utilizada por José Martí en sus frecuentes viajes a Cayo Hueso. Y acá dice, la primera vez que el apóstol de la independencia de Cuba llegó en el Olivete a Cayo Hueso, el barco fue engalanado con banderas cubanas y una banda de música a bordo tocó el himno de Bayamo, lo que terminó por convertirse en una tradición de los emigrados cubanos en el Cayo cada vez que el barco hacía escala en él. Fue el Olivete el buque que llevó, como parte de la correspondencia entre Estados Unidos y Cuba, la orden de alzamiento enviada por José Martí a Juan Gualberto Gómez. Qué maravilla, ¿no? Qué historia tiene ese barco. Dice que el 12 de enero de 1918 encalló a 8 millas al este del puerto de La Habana este barco debido a la marejada y la neblina, que todos los intentos por desencallar el barco fueron infructuosos y que finalmente se hundió a unos 100 metros al norte de Punta El Judío, frente a la actual Academia Naval Granma en La Habana del Este, donde todavía se encuentra. ¿Le gustaría ir allí? Me encantaría. Bueno, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido la experiencia, No, doctora. ¿y qué usted me dijo? Pero bueno, lo intentamos. ¿Sí? Lo intentamos. Y nos salió bastante bien, porque vimos el barco. Sí. No, yo nunca había visto un barco hundido realmente. Vimos toda la proa del barco, que no era pequeña, esa es un fragmento del barco y es largo. Es largo. Y curioso, porque en la parte de las rocas, hundido, se ven los pedazos donde encalló el barco, que se quedaron ahí. Y luego detrás cayó toda la popa del barco, Sí. que es lo que está además al revés. Se hundió, pero se dio la vuelta. Y un mástil enorme, grandísimo. Fascinante. Fascinante. No, y además, yo realmente pensar que en este viaje que hemos hecho juntos íbamos a venir a parar a un barco como el Olivete, no me lo hubiese imaginado. Yo menos. Yo no sabía ni el nombre del barco en que habían viajado mis familiares a Tampa. Me enteré aquí. No, y no solo, ya más allá incluso del nombre y del barco, todo lo que significó ese barco en la historia de Bueno. Cuba, que Trajo la orden de alzamiento de Martín, En ese el barco, para colmo. y anoche yo estaba pensando en la canción suya del abuelo, ¿no? Ajá. Y hay una, bueno, no sé si yo interpreté bien, fíjese. Ajá. Hay una parte que usted dice, me parece que va abordando momentos de la historia de Cuba, ¿no? Que dice, supo la gran aventura, es la guerra del 68. Claro, claro. Supo la canción más triste, supo el dolor que se viste de redención, la cintura. Ese es el 95. El 95. Supo la canción traición más dura. Es la transición. La transición, Ajá. Y después mi abuelo supo el amor, es la revolución, ¿no? Claro, claro.
Qué bonito, Claro, qué bonito. claro. No, realmente para mí ha sido algo fascinante. Este viaje es una de las cosas más bonitas que he vivido relacionadas con la historia de Cuba y se lo agradezco muchísimo. Y yo, doctora, porque jamás me imaginé que esa historia que contaba mi abuelo me iba a llevar a esta claridad con que lo veo ahora y con la significación que tiene, que yo ni me imaginaba que podía tener ese tipo de significación. Es algo extraordinario para mí. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Y yo a usted. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, entonces, si está listo, nos vamos para el ADN, porque esto es lo que cuenta la historia. Ahora vamos a ver qué nos dice el ADN. Ya. Vamos a empezar por lo que conversamos con Giraldo Ujú, en el río. ujú. Hablamos del hombre de Neandertal. Ajá. El ser humano moderno y el hombre de Neandertal tienen un antepasado común en África. Ellos salen de África y los primeros restos del hombre de Neandertal se encuentran en el área que hoy ocupa Alemania. 200 años después se encontraron esqueletos que después se identificaron como el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal se parece un poco al humano moderno, pero también se distingue. Pero como convivieron en geografía y en tiempo con los humanos modernos, hubo entrecruzamientos con el humano moderno. Y hasta hay personas, muchas personas en el mundo, que tienen hasta un 2% de su información genética que procede del hombre de Neandertal. Bueno, pues rastreando esa información, encontramos que en su ADN hay 291 secciones de su ADN que guardan relación con el ADN del hombre de Neandertal. Hay dos que llamaron particularmente mi atención y es el hecho de que justo en esa información genética que procede de los neandertales hay una característica que hace que haya personas que sudan mucho más que otras cuando hacen cualquier tipo de ejercicio o de esfuerzo. ¿Usted suda bastante cuando hace? No, no me parece. Entonces, eso también demuestra que esas características, aunque uno pueda tener una predisposición, Sudo, ¿no? Pero no, así no de manera copiosamente. copiosa. Y la otra, que me sería interesante preguntarle, es si se sonroja con facilidad. Yo creo que eso sí. Esa es otra de las características que aparecen en su ADN que tiene que ver con lo que heredamos del hombre de Neandertal. Hay otros muchos que no, o sea, que aunque están en su ADN no tiene la variante, por ejemplo, característica de tener caspa, tiene que ver con la caspa, o tiene que ver con preferir el chocolate amargo por encima del chocolate que contiene leche y es más dulce. O sea, hay otras más ¿Y que... cómo se sabe que los neandertales preferían el chocolate amargo? No, lo que se sabe es que esa información del ADN viene de ellos y que es diferente en las personas que la tienen, Pues- hoy se diferencian. Pues en eso esas- sí soy muy neandertal. Me encanta el chocolate amargo. Entonces, bueno, cumplo saldo esa deuda que Muchas gracias. teníamos. Muchas gracias, doctora. Y que hablamos, y bueno, que nos permite también conversar sobre un tema de nuestra evolución que nos parece interesante. La otra deuda que teníamos era la de mirar una característica en la que los genetistas y los biólogos han estado investigando y que tiene que ver con el oído musical, con esa capacidad que le comentábamos de escuchar una tonada y cuando uno la va a repetirla utilizando las notas musicales
con toda la fidelidad posible. Debo decirle que, bueno, esto se ha estudiado en unas 660,000 personas para poderlo asociar a una característica genética y que en este caso usted la posee. Usted tiene una predisposición genética que lo favorece, le concede ese don para la música específicamente. No me extraña, porque me pasa desde niño. Y porque quizás Argelia y María tenían también ese don. Es muy probable que la tuvieran. Eran personas muy que... musicales. Mi mamá, sobre todo, que por supuesto la conocí más, era de una musicalidad extraordinaria. Bueno, el otro dato curioso que le vamos a comentar es que uno de esos 64 abuelos que estarían en esa generación era también abuelo de Eusebio Leal. Qué bueno. Y aquí se lo hemos representado para contarle que vendría a ser como un primo quinto suyo, porque compartió, esta es, bueno, su padre, su abuelo, esta es la tercera generación, bisabuelo, la cuarta, la quinta, y en la sexta generación, estamos hablando de unos 180 años atrás, usted tiene un abuelo en común con Eusebio Leal. No me extraña. Y estoy seguro de que a él no le hubiera extrañado tampoco. Éramos muy, muy cercanos. Esa es una de las razones por las cuales desde el punto de vista médico exploramos estas relaciones en las que fortuitamente en su caso, bueno, pues nos salió el parentesco de un ancestro en común 5 generaciones o 6 o 7 generaciones atrás con Eusebio Leal. Es fascinante. Es fascinante. Bueno, hablemos de su mezcla. Aquí está. Su ADN nos dice que el 87% de su información genética viene de Europa. Y cuando miramos dentro de Europa, es concretamente y en mayor medida de España y Portugal. Y cuando miramos dentro de España y Portugal, es fundamentalmente de las Islas Canarias y de las Islas Azores portuguesas. Mire usted. Las Azores. Me hubiera gustado tener un poquito más de africano. Bueno, de África usted tiene alrededor de un 4%. Y de ese 4%, concretamente de África occidental, tiene ADN que procede de Ghana, de Liberia, de Sierra Leona, de Senegambia y Guinea, el Congo y en menor medida de Nigeria, Etiopía y Eritrea. Hay algunos abuelos que vinieron de esa zona, muy poquitos. Tiene del norte de África un 3,7%, pero tiene también... Eso debe ser el vínculo con España también. Con los canarios también. Claro. Y también en esa etapa es que hay un abuelo o una abuela amerindia. Seguramente fue una abuela. Es probable, sí. ¿Y asiático? Bueno, de la península arábiga, concretamente, tiene algún abuelo, de China, del norte de Asia y de Siberia. Tiene algún que otro abuelo. En esa historia en la que nos estamos moviendo atrás, esto es en los últimos 500 a 510 años en su ADN. Es fascinante, doctora, saber que uno tiene de tantos lugares del mundo. Realmente uno es cosmopolita, como decía Martí. También miramos su linaje materno, o sea, cuando miramos el linaje materno, podemos ver aquí, nos estamos moviendo a través del ADN que le trasladó a Argelia. Es como una suerte de sello, una suerte de impronta que adquirimos solo por la línea materna. Ese ADN nos remite un poco más allá de 500 años. Y si
todas las personas del mundo pudieran estudiar ese ADN, la información hace entre 150.000 a 200.000 años nos llevaría a una mujer que vivió en esta zona de África, que poéticamente se le denomina la Lucy o la Eva mitocondrial. Todos aparentemente surgimos de ella. Bueno, de ella no solo ella, un grupo de hermanas que habitaban en esta zona. Una de las ramas de esta Lucy o de esta Eva mitocondrial fue la rama L3, y en el caso de Argelia, que le traslada a usted esta impronta, proviene de una rama llamada H, que apareció hace 18.000 años en esta región del Cáucaso y que hoy... Rusos. Bueno, este es el 5% de la población de Polonia tiene esta característica. Qué curioso. El 3% de la población de Irlanda, por ejemplo, tiene esa característica. Mire usted. Entonces, esta característica se distribuyó por las diferentes regiones de Europa y bueno, ya fuera de aquí o ya fuera probablemente de Europa, llegó hacia nuestro país en algún momento, es alguna mujer que procede de esa línea específicamente. La que usted heredó de Argelia es una subrama de esta línea, que es la H4A1, que surgió hace 8.500 años. Esto es unas 340 generaciones atrás que apareció este sello en su ADN que procede concretamente de Europa en esa reconstrucción del linaje materno. Fascinante. Y a través de su cromosoma Y, que como sabemos define el sexo biológico masculino, vamos también a remitirnos a un sello particular que recibió de Dagoberto. Nos podemos mover hacia el pasado y llegar incluso a este hombre que, como la Lucy mitocondrial, es conocido como el Adán genético. Un hombre que habitó en esta región de África y que dio lugar a estas ramas posteriores desde el punto de vista evolutivo. Esta rama, por ejemplo, apareció hace 76.000 años y hace 27.000 años apareció una subrama tras esta, que es la 343, que después, hace 10.000 años, evolutivamente dio lugar a esta otra rama. Y esta, a su vez, a esta rama, que es la que usted heredó de sus padres, del padre, de su padre, de sus abuelos y demás, por la vía del cromosoma Y, y que es la RL51. Esta rama es muy curiosa porque es una rama que está muy frecuente en los europeos. Se dice que 1 de cada 2 hombres europeos que ha sido estudiado, uno de cada dos que ha sido estudiado ha tenido esta rama. O sea, es muy común. Pero una de las leyendas que hay es que hubo un rey en Irlanda alrededor del siglo IV aproximadamente, que este hombre se llamaba Nial de las 9 casas, porque tenía que ver con 9 castillos, 9 sitios en la zona donde él gobernaba, y que han estudiado el ADN de este rey, los huesos, a partir de los huesos del esqueleto de este rey, y comparte un ancestro en común con el mismo linaje que usted recibió por la rama paterna. O sea, esta es una rama muy interesante que desde el punto de vista cultural se ha estudiado muchísimo. Es una rama que tuvo que ver con comportamientos culturales propios. Se hablaba del hombre de las estepas, del hombre de Yanmayá, es como se conoce. Relación también con grupos de los vikingos. Entonces, bueno, aquí hay una suerte de herencia cultural, no solo genética, sino cultural también, de lo más interesante en su ADN. El aventurero me salió.
Me llegó por ahí seguramente. Es pues, posible que sea en los genes de la búsqueda de nuevas aventuras, ¿no? Seguramente. Bueno, estamos llegando al final de este viaje. Final para usted, pero el principio para mí, porque es como empezar con un replanteo de la vida, de la existencia, tener conocimiento de todas estas cosas. ¿Le parece? Me parece, me da un poco de miedo, doctora. Sí, ¿por qué? Sí. No sé, porque me empiezo a ver diferente. Me miraré y diré, ese ojito lo tengo por... En fin, es un poco en broma también se lo digo. No. Pero es fascinante, doctora. Toda una revelación que tiene que ver ciertamente con aquello que escribí, de que somos el resultado de muchas cosas. Claro, yo lo decía en una medida muy concreta, la música, pero veo que en todos los sentidos también somos el resultado de muchas cosas. Estamos tan emparentados y no lo sabemos, y debiéramos llevarnos mejor, ¿verdad? Así lo Siendo creo. así parientes como somos, siendo tan comunes como somos. Bueno, me parece algo extraordinario, ¿no? En las propias rutas y confluencias de lo biológico, de lo cultural, de la... En realidad no es extraordinario, es más bien ordinario. Lo que este sentido del ordinario es lo que nos emparenta, es lo que nos hace hermanos, hijos, padres. Es fascinante, doctora. Muchas gracias. Le agradezco a usted por permitirnos viajar juntos en ese viaje. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para esto. Gracias. Gracias a usted.